De suspensión perfecta, pero a esta hora de la mañana también tenemos que enlazarnos rápidamente con el ministro Fernando Castañeda, quien nos va a dar más alcances sobre esta última disposición. Claro, porque hace algunos minutos comentábamos que los internos que cumplan con pagar sus deudas alimentarias van a poder dejar la prisión. Ministro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros para que nos explique un poco pues los alcances de este anuncio, bueno, que ya ha sido oficializado el día de hoy a través del diario El Peruano. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la comunicación. Sí, efectivamente, el día de hoy sustenté en Consejo de Ministros esta norma y el día de hoy ha sido publicada. Es una medida que impacta directamente en el deshacinamiento de penales y que básicamente consiste en reducir todo el procedimiento con la finalidad que, y en términos muy simples, si el interno paga su deuda alimenticia, es liberado por parte de los jueces. Esta medida tiene como público objetivo a 2.766 condenados por deudas alimenticias. Y esto es una medida que obviamente va a ayudar para que el sistema penitenciario pueda tomar algunas medidas al interior de los penales. Y eso definitivamente va a ayudar con el tema del hacinamiento, con el tema de la posible propagación del COVID-19 al interior de estos centros de reclusión en más de 60 penales que hay a nivel nacional. ¿Va a bastar que presente la persona que cumpla con abonar esta deuda alimenticia con el voucher que ha hecho el pago respectivo? Va a bastar que el juez va a verificar ello y obviamente no se ha exonerado del pago de la deuda porque de por medio están obviamente madres y nuestros niños y nuestras niñas. Entonces se ha hecho una ponderación con la finalidad de poder, en esta pandemia, poder garantizar ambos temas. Claro, que eso es fundamental. Primero paga y luego sale de la cárcel. Sin duda alguna, ¿no? Y sin duda alguna es un mecanismo que va a facilitar que el INPE pueda tomar las medidas respectivas. Hay que decir también lo siguiente, que es el universo de procesados, que son alrededor de 35.000 en todo el Perú, existen un conjunto de mecanismos y se ha exhortado al presidente del Poder Judicial y el señor presidente ha exhortado a todos los jueces a nivel nacional, a todos los jueces penales, con la finalidad de que revise de oficio todos estos casos, con la finalidad de que esto también impacte dentro del deshacinamiento. Y además habría que mencionar que de los 62.000 condenados, es decir, que ya no están procesados, sino que tienen una sentencia firme, alrededor de 45.000 de ellos están condenados por delitos graves, ¿no? Y cuando estamos hablando de delitos graves, estamos hablando de robos a mano armada, delitos sexuales, todos los tráficos agravados, homicidios, y en ningún lugar del mundo, obviamente por temas de seguridad de toda la población, no están siendo liberados. Claro, ellos no van a tener ningún beneficio. Sin duda alguna, porque por medio está la seguridad de todos los peruanos y peruanas, ¿no? Y que más bien ahí, en estos casos, se están tomando, como voy a explicar, un conjunto de medidas al interior de las cárceles, ¿no? ¿Cómo qué tipo de medidas? Por ejemplo, la primera, el decreto de urgencia de los 10 millones, actual, que se ha dado 3.5 millones, y con esos 3.5 millones, el día de hoy se están repartiendo 50.000 mascarillas a todos los 78 penales, adicionales a las 30.000 que se habían repartido, porque debemos recordar que el Instituto Nacional Penitenciario, antes de la emergencia sanitaria, ya estaba en emergencia y ya había generado un plan anti-COVID y se habían repartido estas 30.000 mascarillas. Eso es importante que se sepa porque sí ha habido permanente apoyo con la finalidad de dotar y de reducir el impacto del coronavirus en penales. Y es bueno aclarar también que según los reportes de los directores regionales, sí existe el ingreso de medicamentos, de alimentos no perecibles y útiles de aseo. Sin duda alguna, si existiese alguna irregularidad que se denuncie, lo investigaremos y se sancionará, pero existe la disposición. También existe la disposición de elevar la cantidad de la paila y además una disposición expresa para que Recursos Humanos siga detenidamente el trabajo que hacen los agentes penitenciarios. Entonces, permanentemente se están monitoreando estas medidas con la finalidad de reducir el impacto, ¿no?, del coronavirus en penales. Sí, en las últimas horas, a través de sus redes sociales, Keiko Fujimori ha solicitado pues que su padre sea trasladado a otro lugar porque teme que pueda ser también contagiado de coronavirus. El hacinamiento es sin duda parte del panorama de los penales en el país, no es cosa nueva. Sin embargo, ¿qué expresiones tendría usted ante este pedido? Teniendo en cuenta que Alberto Fujimori es uno de los internos que tiene quizás uno de los mejores espacios o cuidados en el país.
Bueno, como lo ha manifestado el jefe Limpia, digamos, el espacio donde se encuentra recluido es un espacio en donde él está solo, ¿no? Y entonces, por obvias razones, no existe el factor de hacinamiento, pues es evidente, ¿no? Y por lo tanto no está en los supuestos, digamos, que puedan ser factores de riesgo para una afectación por el coronavirus, ¿no? Y la población vulnerable que hay Exacto. también. Exactamente, pero es minoritaria, ¿no? No es como se ha venido mencionando que son 18.000 los enfermos, no son 18.000, es un grupo mucho menor, aproximadamente entre 5.000 y 5.500, pero de ahí hay que no solamente tener en cuenta la cifra estadística en abstracto, sino es importante decir que detrás de esa cifra estadística hay que cruzarla con el tipo de delito que se ha cometido. ¿Por qué? Porque hay delitos graves, personas enfermas que efectivamente que han cometido delitos graves y que más bien el sistema de salud al interior de los penales serían los que tienen que atender, como están haciendo en todos los sistemas judiciales del mundo, este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo mantener el aislamiento? Ya sabemos que el aislamiento quizás es la condición básica que se cumple a rajatabla en un penal, pero la distancia es el tema, ¿no? La distancia. Lo que se está haciendo, y es bueno, muchas gracias por la pregunta, es que ningún interno actualmente del penal, es decir, cuando es puesto a disposición de los penales, entra directamente al penal, por obvias razones, porque tiene que ser observado y seguido por parte de los médicos con la finalidad que no ingrese a la población penitenciaria. Este anillo de seguridad, de evitar que los internos pasen directamente a pabellones y que más bien permanezcan en una zona de prevención distinta a los pabellones, es lo que ha logrado que actualmente de 68 penales, en su gran mayoría no haya ingresado el virus, a pesar de que ya llevamos 30 días de la declaratoria de emergencia. Repetimos entonces las cifras, Pilar. ¿Cuántos pacientes, cuántos internos ya contagiados? Bueno, actualmente esa cifra la está manejando el Ministerio de Salud porque es el que sigue está tomando las pruebas. Yo me ciño a los resultados que ellos nos puedan dar. Y tratándose de trabajadores, ¿no? Hay 24 trabajadores que están en sus domicilios. Muchos de ellos, que la mayoría están con síntomas leves, y recursos humanos del Instituto Penitenciario es quienes les hace el seguimiento diario, ¿no? Ahora, ministro, solamente una precisión. ¿Cómo hacer para garantizar que estas mascarillas tengan un buen uso, lleguen a su destinataria? Porque, bueno, escuchamos ayer algo bastante preocupante, lo que dijo el titular del sector salud, que había pues un robo sistemático en su sector de los elementos de bioseguridad y en general con mascarillas y otros equipos. Coincido plenamente con lo que mencionas. Lo que está haciéndose el nuevo jefe del INPE, el doctor Gerson Villar, ha dado la disposición de que toda mascarilla o útil de protección que se entregue con firma, entrega directa, y que haya una fiscalización permanente sobre esta situación para que efectivamente las mascarillas no tengan un mal uso o efectivamente no lleguen a toda la población, como he mencionado, ¿no? Claro, porque en el caso del sector salud se ha visto mascarillas y otros productos en farmacias, cuando estas sabemos que es de uso exclusivo de personal del Ministerio de Salud. Bueno, eso se va a investigar, ha dicho el titular. Sí, efectivamente. Y ojalá que eso pues no se replique en otros sectores. Se han dado las instrucciones para que los directores de los 68 penales, más los directores regionales, que son 8, que supervisan a los directores, y además el jefe del INPE supervisa a ambos, efectivamente puedan tomarse todas estas previsiones y evidentemente pueda efectivamente la medida tener el impacto deseado, ¿no? Ministro, en las últimas horas, última interrogante, se ha enviado también una nota de prensa y comunicado sobre la situación de Julio Salazar Monroe. ¿Se acuerda usted? Pues ya fue miembro del entorno del gobierno de Alberto Fujimori y ahora tiene 85 años, lleva 18 años en el penal Sarita Colonia, y su abogado también ha difundido un petitorio, una demanda de habeas corpus. Bueno, como se sabe, pues según las normas procesales vigentes, los habeas corpus los resuelven los jueces, en este caso los jueces penales de emergencia, y será el juez que en el caso concreto, como están haciendo en otros sistemas judiciales, evalúe la situación, digamos, del peticionante, ¿no? Entonces, en ese punto es competencia del Poder Judicial, venido siendo en otros casos. Claro, se ha hablado mucho sobre justamente los que fueron, por ejemplo, el caso de Nicolás Hermosa, también Salazar Monroe, el jefe del CIN, y otros adultos mayores que están ahí, ¿no? Sí, lo que les puedo decir que, por ejemplo, en el caso de Sarita Colonia, al frente del penal de Sarita Colonia hay un centro de adiestramiento y capacitación que se llama el CENEP, que es de los agentes penitenciarios. Está vacío y se ha acondicionado para que todos los adultos mayores de Sarita pasen a este establecimiento con la finalidad de garantizar el debido alejamiento
del penal de Sarita. Entonces ¿Y ahí el hay una San medida... Jorge cuándo se entrega? Ya, ese es otro punto importante. En 48 horas el jefe del INPE lo está implementando. Recordemos que San Jorge era un penal del INPE y que es propiedad actualmente del Poder Judicial, ¿no? Hicimos la negociación, la tratativa con el Poder Judicial y la cual agradecemos al Consejo Ejecutivo que nos ha cedido ese espacio, pero hay que recordar que ya no es penal y al no ser penal se necesita acondicionar mínimamente en temas de salud y además sobre todo en el tema de seguridad. En 48 horas debemos estar trasladando a los 72 internos que están en la carceleta de Lima a este establecimiento mínimamente acondicionado, ¿no? Bueno, ministro Castañeda, muchísimas gracias por esta Muchísimas gracias. entrevista. Lo único quería, aprovechando, decirles que estamos haciendo todos los esfuerzos para reducir el impacto en penales. Esta medida nos afecta a todos y decir claramente que el gran enemigo acá es el virus y que todos tenemos que unirnos, trabajadores, sindicatos, al interior del Instituto Nacional Penitenciario, los propios internos. Les doy un mensaje de calma a los internos, a los delegados y a sus familias, que estamos haciendo todo lo posible para reducir el impacto y de esa manera garantizar la seguridad tanto de agentes como de internos y la vida de los mismos, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, y es necesario esta información porque, bueno, en medio de la zozobra, por supuesto, entendemos perfectamente pues la incertidumbre que se está viviendo entre los familiares y también los propios internos.